Médicosdemerida.com.mx y El Peninsular presenta. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Medina. Yo soy anestesiólogo algólogo y tengo un posgrado en medicina hiperbárica y subacuática. Soy anestesiólogo egresado del GEA González. Hicimos algología, que es clínica del dolor y cuidados paliativos, en el 20 de noviembre, y un posgrado en medicina hiperbárica en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ok, bueno, el tema de lo que es la clínica del dolor, que es conocido como algología, realmente es subespecialidad de la anestesiología. Los médicos algólogos o los algólogos somos anestesiólogos de especialidad. Nos dedicamos al diagnóstico y manejo del dolor predominantemente crónico. El dolor crónico pues lo definimos como un dolor de más de 3 meses de evolución, por lo menos manejándolo aquí en México. Y bueno, contamos con muchas áreas de interacción. Normalmente tenemos pacientitos predominantemente oncológicos, que es para lo que se desarrollaron las clínicas del dolor aquí en nuestro país, pero también podemos interactuar con pacientes con algunas enfermedades que dentro de su patología llevan periodos con dolor o con dolor crónico, donde nosotros podemos ajustar un poco su manejo y predominantemente ayudar al pacientito a tener una mejor calidad de vida en sentido general, ¿no? Contamos también con un área de manejo que son algunas enfermedades, por ejemplo neuropatías, donde podemos llegar a ser más resolutivos y en cierta forma poder llegar a curar el malestar del paciente, ¿no? Aclarando que el dolor, específicamente el dolor agudo, no es algo malo, es una señal de alarma que nos avisa que algo está bueno, pero cuando pasa más de 3 meses, que es como lo consideramos crónico, pues ya podríamos empezar a considerar que es una cuestión ya que requiere manejo especializado. Ok, parte de nuestro grupo de pacientes, que son los pacientitos oncológicos, pues son pacientes que predominantemente sabemos que cursan durante su enfermedad, durante el periodo de manejo del cáncer, pueden llegar a cursar con periodos con dolor. Entonces, durante ese periodo, durante esa convalecencia, lo que hacemos en la clínica del dolor es ajustar medicamentos, podemos llegar a hacer ciertos tipos de bloqueos, que es el manejo intervencionista que algunos algólogos hacemos, para tratar de controlar y mitigar ese dolor al máximo posible. Aquí cabe señalar que el manejo médico especializado, ya sea quimioterapia o radioterapia, es la que va a resolver la enfermedad de base, y nosotros somos, como ya lo hemos denominado, de manera de apoyo, de manera paliativa, para tratar de controlar y mitigar ese dolor, ¿no? La base del manejo de nuestros pacientitos, como ya lo comentamos, es farmacológico. Nuestra piedra angular en el manejo del paciente oncológico es la morfina y sus diversos derivados en el país, los cuales, bien aplicados y bien manejados por personal con experiencia en este tipo de manejo de medicamentos, podemos llegar a tener un éxito en el control del dolor, y sobre todo que son medicamentos muy seguros, ¿no? Que podemos titularlos desde pacientes pediátricos hasta pacientes adultos y adultos mayores con toda la seguridad. Volvemos a lo mismo, llevando un buen control y sobre todo siendo manejados por gente que tengamos algo de experiencia ya en este tipo de medicamentos y en el tipo de manejo de estos pacientitos. En el caso del manejo, por ejemplo, del paciente oncológico, un caso ficticio en este sentido puede ser un paciente con un cáncer, por ejemplo, de próstata, en el caso de un paciente masculino, el cual, bueno, el oncólogo decide ya sea hacer la cirugía para extirpar, y por alguna razón maneja quimioterapia o puede llegar a hacer en ese sentido radioterapia. Durante este periodo el pacientito, bueno, puede llegar a ser candidato a manejarse con morfina. En este caso la indicación sería la morfina por el tipo de dolor oncológico que presenta, con algunos adyuvantes como analgésicos convencionales que podemos conseguir sin receta en ese sentido. Y bueno, en este caso el pacientito podría llegar a ser candidato a un manejo intervencionista, que sería algún tipo de bloqueo en algunos de los ganglios
que están cercanos, que inervan la zona quirúrgica, sobre todo para tratar de mitigar el dolor al máximo. Y durante el periodo, bueno, la respuesta clínica va a depender de la cirugía, de la quimioterapia, en el caso del manejo del dolor, para mejorar la calidad de vida en el pacientito, ¿no? Y finalmente el diagnóstico de la recidiva, o en este caso la resolución, la curación del paciente, pues viene siendo a cargo del oncólogo, que es el que va a lograr llevar un seguimiento, y durante el periodo de su enfermedad, bueno, pues nosotros como algólogos apoyamos al pacientito en el manejo del dolor específicamente. Y una de las ventajas es que una vez que mitigamos o quitamos la molestia, que ya no tiene el dolor el paciente, pues bueno, si así lo requiere, podemos empezar a disminuir estos medicamentos que ya mencionamos, en el caso de la morfina, que esa es una de las ventajas. Mientras no tengamos dolor, pues bueno, podemos irlos disminuyendo poco a poco hasta retirárselos al paciente, que ese es el objetivo final. Parte del manejo de nuestros pacientitos, o el grupo de pacientes que podemos llegar a tratar, son los pacientitos que por alguna otra enfermedad no oncológica, que no es por cáncer, llegamos a tener nosotros contacto, como pacientes como una artritis reumatoide o pacientes con fibromialgia, que es una enfermedad bastante común ya en nuestra población, donde nosotros lo que hacemos predominantemente es ayudar al pacientito al control del dolor, en este caso con medicamentos. Algunos podrán realizarse algunos bloqueos dependiendo del manejo de nuestros medicamentos, y sobre todo parte del éxito aquí con este tipo de pacientitos, pues siempre lo hemos dicho, es el manejo multidisciplinario, ¿no? Que cada uno de nosotros tome su área, y tratando de disminuir, como les digo, la mayoría de la sintomatología, y lograr tener que el paciente, su calidad de vida sea lo más adecuada posible a sus condiciones, ¿no? Tratar de que ese pacientito, durante el periodo de su enfermedad, que puede llegar a ser por años, se mantenga con la mejor calidad de vida, ya que bueno, sabemos que si estamos con dolor todo el tiempo, pues nuestra calidad de vida disminuye, ¿no? Y en este caso el objetivo de nosotros, en el caso de los algólogos y los que nos dedicamos al manejo del dolor, tratar de disminuirlo para que la calidad de vida sea lo más adecuada posible. Ok, parte de las dudas que siempre han surgido con nuestra especialidad es qué pacientitos son candidatos a recibir manejo o a ser evaluados por la clínica del dolor. Realmente aquí poco más de la mitad de nuestros pacientitos son referidos por algún otro médico especialista o algún médico general. No tiene que ser específicamente alguna especialidad en concreto. Pueden ser ortopedistas, neurocirujanos, oncólogos, pediatras. Realmente somos un área que tenemos contacto con muchas especialidades, y predominantemente son los médicos los que nos hacen el envío de pacientes para la valoración, y bueno, tratar de ajustar su manejo en función de la evaluación de cada uno de nuestros pacientitos. Sin embargo, tenemos un grupo de pacientes que acuden por sí solos, que buscando información logran tener acceso a la información de lo que es la clínica del dolor, y bueno, y se solicita también una interconsulta, una consulta, para lograr ver, ¿no? En estas ocasiones, en estos sentidos, hay pacientitos que no tienen un diagnóstico completo o bien establecido. Bueno, parte del manejo, parte de nuestra labor en clínica del dolor es tratar de encontrar ese diagnóstico, y si es algo que dentro de nuestra área de manejo podemos resolver, pues lo resolvemos, y si no, bueno, hay ocasiones en las que la sintomatología es derivada, pongo un ejemplo, de una hernia de disco, y lo que buscamos es, bueno, nosotros no lo vamos a resolver, pero el médico especialista, el neurocirujano sí, y bueno, y se busca el envío al neurocirujano, y mientras tanto, pues le ajustamos el manejo al paciente para que esté con un poco menos de dolor, en lo que lo pueda atender el especialista en su caso, que le resolvería el problema. Un ejemplo de esto pueden ser dos casos muy distintos, como empezando el primero, una cefalea. Es un paciente que acude al consultorio y bueno, es portador de migraña, y en ese momento por alguna razón la migraña ha sido exacerbada, o sea, es mayor la sintomatología. Allí el manejo lo vamos a continuar en base a los medicamentos que ha puesto el neurólogo, que es el médico encargado del manejo, o el más especializado en el manejo de este tipo de enfermedades. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, apoyamos al paciente con diversos medicamentos
Podemos utilizar opioides, que son derivados de la morfina en escala mucho menor, para mitigar la sintomatología y por lo menos disminuir o cortar la crisis específicamente en este pacientito con la cefalea. Aquí vemos un ejemplo de un paciente que está con una sintomatología dolorosa, pero que es una área en la cual nosotros podemos apoyar. Sin embargo, el neurocirujano o el neurólogo, es el que termina haciendo el manejo como tal. Otro caso un poco más complicado es un paciente posoperado de columna o posoperado de algunas hernias discales que han sido fijados, que le han puesto algunos equipos para poderle mantener la columna estable. Entonces son pacientitos que a la larga van a desarrollar sintomatología dolorosa, independientemente de haber logrado resolver el cuadro inicial. Este tipo de pacientes pues son pacientes que han sido operados 5, 6, 7 veces y los cuales ya las mismas intervenciones han sido causa de esta sintomatología. Este tipo de pacientitos nosotros podemos apoyar en el manejo del dolor. Aquí sí es un tipo de paciente diferente. ¿Por qué? Porque el manejo de la clínica del dolor en ocasiones es solo medicamento, en ocasiones solo es manejo con algunos tipos de bloqueo. En este tipo específicamente del pacientito con las cirugías previas de columna, el manejo indicado sería los medicamentos, tratar de hacer algunos estudios nuevos, como son estudios bajo fluoroscopía para tratar de encontrar o tratar de ver cómo se encuentra esa columna actualmente, para ver si no hay mayor grado de inflamación. Se puede llegar a colocar algunos medicamentos como del tipo de los esteroides para tratar de disminuir en diversos tipos de bloqueos. Pero aquí también parte del manejo que es bien importante es la fisioterapia. Hay que mandar al pacientito a fisioterapia, que es lo que le va a ayudar a mejorar esa movilidad en la columna y la calidad de vida. Y también aquí se utiliza mucho el apoyo de psicología o de psiquiatría, dependiendo de las características del paciente. ¿Qué es lo que buscamos? El enviar a un paciente al psicólogo o en este caso al psiquiatra es para tratar de que el estado anímico del paciente se recupere, porque finalmente funcionamos como un todo y lo que queremos es que el bienestar sea en general en el paciente, manejando la parte física, que es la per se la medicina, pero el estado anímico del paciente también es muy importante y es un muy buen indicador de calidad de vida. Al final del día lo que vamos a lograr es que este paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Y un tercer paciente sería, por ejemplo, un pacientito, como ya lo comentamos, oncológico, un cáncer pulmonar, que son cánceres terminales, que la expectativa de vida es muy corta, independientemente de la quimioterapia y la radioterapia que se le pueda dar al pacientito. Son pacientes que a veces el promedio de sobrevida son 6 meses, 1 año. Entonces, está comprobado en base a muchos artículos que la disminución del dolor en este tipo de pacientes de manera paliativa, entiéndase como paliativo, que es una medida de disminución de la sintomatología sin lograr una curación real del paciente, porque desgraciadamente el pacientito a la larga, al paso de los meses y el año, va a fallecer, pero es una condición médica en la cual nosotros podemos ayudar a disminuir el dolor en el paciente, y al lograrlo hacer, la calidad de vida en el periodo de sobrevida del paciente pues va a ser lo más adecuado posible. Y aquí sí, pues es un paciente que se maneja a base de morfina, de opioides fuertes, obviamente con horario y bien controlados, pues el pacientito va a lograr tener durante la sobrevida que tenga un dolor pues relativamente mínimo y sobre todo pues la calidad de vida en este sentido mejorada. Bueno, pues les agradecemos mucho el haberse tomado el tiempo de escucharnos. Nos pueden encontrar, no estamos ubicados en la unidad de la Clínica del Dolor, estamos en la Torre Altabrisa Millennium, se encuentra en la parte posterior de la Plaza Altabrisa. El teléfono del consultorio es el 313-0158, el teléfono del celular de un servidor es el 9992-182826. Y también tenemos una página de internet, una página web donde podrán encontrar información diversa de diversas patologías, la cual es www.clinicadeldolor.medicosdemerida.com. Igual nos encuentran como Algólogos en Mérida, ahí nos pueden encontrar y tenemos acceso a la página de internet. Y la página de internet tiene información la cual es de libre acceso y también viene el correo electrónico por si quisieran hacer alguna consulta electrónica, con todo gusto. Estamos para servirles. Gracias.